Un saludo muy especial, hermanos. Buenos días. Dios les guarde. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de congregarnos, de reunirnos a través de estos medios para considerar hoy la palabra de Dios. Estamos estudiando temas acerca del evangelismo y ayer terminábamos de hablar acerca de la confesión de fe. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca del bautismo, que es parte fundamental también del plan de la salvación y que en alguna manera o en gran manera es un punto donde la salvación de las personas se concreta, donde se hace una realidad. El plan de la salvación, en los puntos que lo componen, cada uno de ellos es esencial y cada uno de ellos lleva al bautismo, que es donde se termina, por decir así, o por decir así no, donde se termina la vida vieja y se comienza la vida nueva en Cristo Jesús. Es donde se nace de nuevo. Al bautismo, las personas llegamos muertas en nuestros delitos y en nuestros pecados. Al bautismo llegamos apartados de Dios, sin esperanza, sin comunión con Dios, sin el Espíritu Santo, sin el perdón de los pecados. Llegamos para obtener todas esas cosas en el bautismo. Pero hasta que no hay bautismo, nuestra condición espiritual es una condición terrible de condenación. Yo creo que es la palabra que uno puede usar para describir la condición en la que una persona está a causa del pecado. Es simplemente una condición de condenación, la condición más grave en la que cualquier persona puede estar. Pero al pasar por el tema de oír el evangelio a través de una persona que predica el evangelio, de creer en el evangelio, de creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, de proceder al arrepentimiento del pecado, de los pecados de uno, y de proceder también de estar dispuesto a la confesión, de entender que uno debe confesar que Jesús es el Señor, pues llegamos al bautismo. Y es precisamente en el momento del bautismo cuando le preguntamos a las personas el punto que estudiábamos ayer. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es lo que leíamos en el caso del etíope. El etíope, previo al bautismo, cuando él dijo, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y Felipe, el etíope, dijo que sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. E inmediatamente descendieron al agua y fue bautizado el etíope. Entonces esa confesión de fe ahí previa al bautismo. Por lo regular así hacemos. Cuando vamos a bautizar a una persona, antes de sumergirla, le preguntamos eso. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ya la persona responde y ya lo hemos dicho. Si responde que no, pues no lo bautizamos. ¿Para qué? Si no cree. Si responde que sí, lo bautizamos. Yo creo que es hasta bueno que se diga porque puede pasar. Puede pasar que alguien te diga que no. Puede pasar que alguien necesite ser instruido más, que no ha entendido algo. O puede que definitivamente no crea. Cosas ocurren. Y en la predicación pues nos podemos encontrar con diversos puntos a veces, o personajes o personas. Entonces es bueno tomarlo en cuenta también. El bautismo es parte esencial del plan de la salvación, no es parte opcional de la salvación. No es algo que alguien pueda decir, yo puedo ser salvo sin el bautismo. En el caso de las muchas personas hay que alegan que pueden ser salvas sin el bautismo, alegando lo que ocurrió con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz habló o pidió al Señor Jesús que tuviera misericordia de él, que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y entonces hay una cantidad de falsedades alrededor de esto, diciéndole a la gente hoy día que la gente puede ser salva sin el bautismo, porque el ladrón fue salvo sin el bautismo. ¿Cuál es el punto allí? Lo que hay que entender es, en sí es algo muy sencillo, lo que hay que entender es bajo qué testamento o bajo qué ley vivió el ladrón. Jesucristo todavía estaba vivo, por tanto, la ley no había sido clavada en la cruz, no había terminado la ley todavía, faltaba que se consumara la muerte de Jesús, con la cual él clavó en la cruz el antiguo pacto, y allí mismo con su muerte confirmó la apertura o el inicio del nuevo pacto que conocemos que fue profetizado desde el antiguo pacto. Entonces el tema del ladrón no aplica para nosotros, porque nosotros vivimos ya bajo el nuevo pacto. Pero él vivió bajo el antiguo pacto. Y bajo el antiguo pacto, no solamente él fue perdonado de pecados, sino que otras personas fueron perdonadas de pecados. Por ejemplo, en Mateo 9 encontramos a un paralítico que cuando Jesús lo ve le dice, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús nunca le mencionó que se bautizara o que tenía que bautizarse para perdonarle los pecados. Y no lo hizo el Señor así, no le dijo eso a muchos a los cuales les perdonó los pecados, él no dijo eso. Por ejemplo, cuando el Señor habló con la mujer adúltera, la que iban a apedrear, después de que todos se han ido, el Señor le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó, yo tampoco te condeno. Y le dijo, vete y no peques más. Pero no le dijo, vete y bautízate. No le dijo eso. Le dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y Jesús no mencionó a ella ningún asunto de bautismo. El mandamiento del bautismo todavía no se había dado para que quedara para siempre. Sí se bautizaba en el bautismo de Juan y el mismo Cristo bautizaba también. Y el mismo Jesucristo fue bautizado. Y eso, por supuesto, no se hizo sin la autoridad de Dios. Eso se hizo bajo la autoridad del Señor. El Señor Jesucristo fue bautizado bajo la autoridad o el mandamiento del Señor, del Padre. Y Juan bautizaba bajo la misma autoridad. Pero ese no era el bautismo que quedaría para siempre. Era el bautismo para llamar a Israel a que se convirtiera y a que recibiera al Señor. Pero luego el Señor Jesús, vamos a ver eso luego. Entonces el caso del ladrón, mis hermanos, es que él vive bajo la ley y por eso a él no se le requirió que se bautizara para ser perdonado de los pecados. Entonces cuando usted se encuentre con alguna persona que diciéndole que hablando del tema del bautismo le diga, bueno, no, el bautismo no se necesita porque el ladrón en la cruz no se bautizó. La explicación a eso es que él vivió bajo la ley. Y bajo la ley, ese mandamiento, el mandamiento de ser bautizados todavía no se había dado. Y Cristo le perdonó el pecado a él, como se lo perdonó a muchos otros, sin requerir el bautismo. Pero luego de la resurrección del Señor, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es donde nosotros encontramos el mandamiento. Vamos a mirar eso en el libro de Mateo. En Mateo, en el capítulo 28, miren ustedes el versículo 1. Mateo, capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
Y del medio de él, y del miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Noten el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Estamos hablando aquí de la resurrección del Señor ya. Esto ya es el primer día de la semana. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, o sea, el día domingo. Para nosotros es conocido como el domingo. En esa época era el primer día de la semana, así se conocía. Aquí está el Señor ya resucitado. ¿Por qué menciono esto? Para que entendamos lo que estoy explicando acerca del ladrón. Antes de esto, cuando nosotros encontramos a Jesucristo acá, en la cruz, dice acá la palabra de Dios, en el capítulo 27, miren ustedes, el versículo 32 en adelante. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haber probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo. Entonces tenemos aquí la crucifixión del Señor, y aquí están los dos ladrones. Pero él todavía está el antiguo pacto vigente. No ha terminado. Nosotros aprendemos, por ejemplo, en Colosenses, que el Señor cuando murió terminó con la ley o clavó el antiguo pacto porque Él lo cumplió todo. Lo último de cumplir fue que Él muriera por nosotros, y lo hizo. Incluso aquí en la cruz Él está cumpliendo profecías como: sobre mi ropa echaron suertes, repartieron mis vestidos. Todo eso estaba escrito que pasaría, y eso se cumplió aquí, cada detalle, hasta el último detalle se cumplió del Señor aquí. Él cumplió toda la ley, y al cumplir toda la ley pudo pasar. Pero ese el punto es, hasta la cruz la ley está vigente. Después de la cruz la ley ha pasado. La ley ha sido clavada en la cruz, porque así estaba escrito que la ley duraría hasta que viniera Él, aquel que la cumpliría. Y al cumplirla da vigencia al Nuevo Testamento. Entonces, hasta que el Señor muere, el ladrón está con él, no están muertos todavía. Incluso los dos ladrones están vivos todavía, ya están crucificados, pero están hablando ahí, el uno injuriando al Señor y el otro está pidiéndole al Señor que tenga misericordia de él. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, o en el seno de Abraham. Fue perdonado sin requerir el bautismo, porque el mandamiento de bautizarse para perdón de pecados fue dado después de la resurrección. Leamos entonces a Mateo 28. Mateo 28, ya estamos leyendo acá, pasado el día de reposo, en el versículo 1, el amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, ya el Señor ha resucitado, las mujeres lo están buscando, el ángel está aquí, todo eso, y él habla con ellas y les dice: ha resucitado. Ya eso es distinto, y aquí cambia la cosa, porque ya el Señor ya murió por los pecados, ya el sacrificio por los pecados de los hombres está hecho. El evangelio es ahora, ya esa realidad esperada. Ya no es una profecía por cumplirse, ahora es una profecía cumplida. Lo que leímos y lo que hemos leído de
de Isaías 53, y hay muchos otros pasajes que hablan de todo esto, de lo que el Señor haría por nosotros, ya es una realidad. Isaías dijo que él vendría a morir y todo lo que le pasó mientras estuvo siendo enjuiciado y cómo lo llevaron al Gólgota y cómo lo crucificaron y todo lo que le hicieron, ya eso ha pasado, ya eso se cumplió. Su propia muerte, sepultura y resurrección ahora es una realidad en el mundo. Gloria a Dios por eso. Ya todo esto es un mensaje para predicar por el mundo entero. Entonces, en el capítulo 28, noten ustedes lo que ocurre acá. Después de que esto, en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se da este mandamiento? Este mandamiento se da después de que Él ha resucitado. No se da antes. Por eso, el bautismo es requerido como mandamiento autoritativo del Señor para todas las personas en el mundo. Y desde que Cristo resucitó y dio este mandamiento hasta el día de hoy, la Iglesia de Cristo ha predicado este mandamiento y debe seguirlo predicando porque es mandato del Señor. Y por supuesto, aclarando a aquellos que dicen que no se necesita. Hay muchas personas que alegan que no se necesita. Incluso grupos religiosos, iglesias grandísimas, enteras, dicen que no se necesita, alegando lo que pasa con el ladrón. Pero si ustedes han podido mirar, la explicación al problema es bastante sencilla. Él vivió bajo la ley y murió bajo la ley, como Cristo vivió bajo la ley y murió bajo ella también. Pero con su muerte, Él estableció un nuevo pacto. Y recién resucitado el Señor dio esta ley, que es ley del reino de Dios o del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, el bautizar a las personas para el perdón de los pecados. Sí, es muy importante esto, porque nos vamos a encontrar esto. Cuando vamos a evangelizar, nos vamos a encontrar con personas que creen que no es importante el bautismo, que no sirve para nada. Incluso hay pasajes que han torcido para decir que no se necesita y cosas así. De todo hay, pero nosotros debemos tener clara la verdad y la enseñanza y el porqué de las cosas. Aquí tenemos a Cristo resucitado y diciendo algo muy importante, porque para poder hacer algo en la iglesia del Señor, para nosotros poder hacer algo en la iglesia, para nosotros poder trabajar algo en la iglesia, recuerden este pasaje. Recuerden este pasaje de la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros vamos a ir a evangelizar o a predicar, pues lo que debemos predicar, hablar o ministrar, en este caso que es trabajar, debemos hacerlo de acuerdo a lo que el Señor dice que hagamos. No podemos dejar de lado eso, no podemos hablar lo que yo quiera, lo que yo piense, a mí me parece, yo tengo mi opinión, yo tengo una idea mejor que la de Dios. No se puede jamás. Hay que respetar los parámetros dados por el Señor y contar con la autoridad del Señor. Entonces, cuando basados en la autoridad del Señor Jesús, porque es Él el que dijo que hiciéramos eso, es Él el que le dijo a los apóstoles, en primer lugar, que bautizaran las personas. Y se explica para qué. Vamos a ver pasajes que hablan de eso, se explica para qué. Pero hay que tomar en cuenta la autorización. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Di lo que dice Dios. ¿Sí? Y si alguno ministra, si usted trabaja, si usted hace un servicio, hágalo conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Para que Dios sea glorificado
Si yo cambio, si tú cambias, si no dices lo correcto acerca del bautismo, pues puede que la gente te crea, puede que tú te creas tu propia mentira. Y hay congregaciones que viven así, engañadas, diciendo cosas que Dios no dice, pero pues ellos las creen. El problema de eso es que no estás glorificando a Dios y no estás resultando salvo, estás resultando condenado por lo que haces, porque estás cambiando la enseñanza, la doctrina de Dios. ¿Para qué? No tiene sentido. Si la idea es la salvación. La idea de predicar es la salvación. No predicamos por predicar. No creemos en el evangelio por creer, porque pues hay tanta cosa, creamos esto. De tanta cosa que hay para creer, creamos esta. No lo hacemos así. Lo hacemos porque necesitamos la salvación y porque necesitamos glorificar a Dios. Son dos puntos muy importantes. Uno, es necesario glorificar a Dios, dar honra a Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios para agradar al Señor. Y la otra necesidad es, yo necesito ser aprobado por Dios. Y lo voy a lograr si, por ejemplo, en el caso del evangelismo, como predicador o evangelista, como personas que compartimos el evangelio, lo compartimos de la manera correcta. Puede que la gente no acepte el mensaje correcto, pero eso ya queda en ellos. No estamos para agradar a los hombres, no vamos a decir lo que agrada a los hombres, vamos a decir lo que agrada a Dios, vamos a predicar lo que Dios quiere que los hombres escuchen, no lo que ellos quieren escuchar. Habrá y hay quien quiere escuchar su propia idea, quiere apoyar. La Biblia a veces es usada para apoyar ciertas ideas. Por ejemplo, la idea de que no se necesita el bautismo es apoyada en el caso que les menciono del ladrón, pero no tiene fundamento. Si entiendes bajo qué ley vivió y bajo qué ley murió el ladrón, puedes comprender que no tienes por qué usar ese argumento para decir que las personas pueden ser salvas sin el bautismo, porque están bajo la ley de Moisés y allí no se requirió el bautismo para perdonarle pecados a alguien. Cristo lo hizo con solo decirlo, y él, como Dios, pues tuvo esa autoridad que siempre ha tenido el Señor. Pero luego de la resurrección, de su muerte, donde fue clavada la ley, luego de morir, ser sepultado y resucitar, él da el mandamiento. Vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. ¿Sí? Da la autorización de qué hacer en el reino de los cielos. Muy buen punto ese. Da la autorización de qué hacer o de cómo una persona va a llegar a ser salva, cómo una persona va a llegar a pertenecer al reino de los cielos. Todo eso tiene su sentido y vamos a ir mirando de que todo eso cuadra correctamente y nos vamos a quedar en alguna manera, yo diría que admirados del plan de la salvación y de cómo el bautismo encaja en lo que el Señor dice y por qué y para qué y cómo, todo eso vamos a estar respondiendo todo eso acá. Es importantísima la autoridad. Jesús mismo dice acá en el libro de Mateo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es toda la autoridad. Si Jesús tiene toda la autoridad, yo no tengo autoridad. Yo no puedo poner mandamiento. Yo no puedo poner mi opinión. Tengo que guardarme mis opiniones. No importan mis opiniones, importa la ley del Señor. Como Él tiene toda la autoridad, Él puede mandar. Él puede decir qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. ¿Sí? Y aquí claramente lo dice. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten dónde tiene autoridad. En el cielo, donde Él está, y en la tierra, donde nosotros estamos. Jesús es soberano. Jesús tiene autoridad sobre las cosas en el cielo. Es el gobernante en el cielo, supremo, es el gobernante. Después del Padre Celestial que le dio a Él toda la autoridad, eso lo explica Corintios. Pero a Él entonces están sujetos
los ángeles, los querubines y todo lo que allá hay, que nosotros no conocemos en detalle lo que hay, todo eso está sujeto al Señor. Nosotros conocemos más lo que hay aquí en la tierra, y en la tierra también. Aquí todo está sujeto a la autoridad del Señor. Todo lo que hay aquí, lo que sea. Las personas que tienen autoridad, como los gobernantes, ellos gobiernan bajo la autorización del Señor. Y Jesús tiene autoridad sobre ellos. Puede hacer el Señor lo que desee con ellos. Él es el Rey de los reyes en la tierra. Es muy importante entender la idea. Toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en todo el globo terráqueo. La autoridad del Señor está en Chile o en Colombia o en México, en Estados Unidos, en cualquier país, cualquier continente, sobre la naturaleza, sobre los animales, y por supuesto, sobre nosotros los hombres. Ahí tiene autoridad el Señor. Cuando Jesús dice esto, está sentando un punto muy importante para nosotros como iglesia. Vamos a ir a evangelizar, porque luego el mandato que él da es vayan y hagan discípulos. Es como decir, miren, yo tengo la autoridad toda, completica la tengo yo. Por tanto, vayan y hagan esto. Vayan y hagan discípulos, que tiene que ver con la enseñanza que hemos venido, el evangelio de Cristo, para que crean en Cristo. Les hablamos del arrepentimiento, les hablamos de la confesión de fe, les hablamos del bautismo. Los evangelizamos. ¿Bajo qué autoridad hacemos todo eso? Bajo la autoridad del Señor. Esa es la autoridad que usamos. No podríamos hacer eso si no tuviéramos la autoridad. Por ejemplo, ¿cómo le podemos decir a alguien que crea en algo o en alguien que la Biblia no menciona? Por eso decimos que todo aquel que cree algo distinto a lo que la Biblia enseña está equivocado. Lo que tiene es un mandamiento de hombre, lo que está creyendo es una idea humana, algo que Cristo no autorizó, es decir, algo que no tiene autoridad. No puedes predicar eso porque tú no tienes autorización para decir eso. Y es tan sencillo como esto, hermanos, miren, es tan sencillo como decir, usted me da a mí, digamos, un recado, una carta, una misiva, usted me escribe, vaya, lleve ese mensaje a tal persona. Escrito, pero tal vez yo luego lo abro y lo cambio y llevo el mensaje, pero ya no es el mensaje. Y cuando se den cuenta, la persona que envía y la persona que recibe, y qué pasó con este mensaje. El mensaje me llegó así. Me van a preguntar a mí, ¿tú qué hiciste con el mensaje? Ah, no, pues es que yo lo abrí y entonces le puse esto y aquello y lo otro que me pareció mejor. Usted no tenía autorización para hacer eso. Usted creó un problema aquí, porque usted cambió la orden, cambió la instrucción dada, porque el que tenía la autorización fue aquel que escribió y firmó, y el mensaje fue llevado a quien lo necesitaba, pero usted lo alteró, lo dañó. Ya no es lo correcto, es falso. Es la misma idea aquí. Yo no tenía autoridad de cambiar el mensaje que tenía el papel, la carta. Yo no tengo autoridad, nadie la tiene, para cambiar el mensaje de las Escrituras. El hecho de que alguien no entienda qué es lo que Cristo manda, no le da el derecho de predicar algo malo. Ah, pero es que yo lo entendía. Tenías que estudiar, tenías que preguntar. El etíope no entendía. Dios le mandó un predicador para que le ayudara a entender el mensaje. ¿Sí? Eso es importante. Eso es importante, muy importante eso. Yo tengo entonces que respetar y entender que la autoridad para predicar o evangelizar la recibo de Dios. Y en este caso particular que estamos hablando hoy, el tema del bautismo, el Señor es el que autoriza que predique el bautismo y que bautice
a las personas. La iglesia está predicando y la iglesia predica la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero no solamente predica lo que el Señor hizo, predica cómo se obedece, cómo se une una persona a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que es en el bautismo. Entonces Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Pero antes de pasar al otro punto ahí, yo quiero que veamos algo muy importante aquí. En el libro de Efesios, nosotros encontramos a Jesús, a Dios, hablando de Jesús. Miren ustedes en Efesios capítulo 1. Dice la escritura así. En el versículo 19 en adelante dice, ¿y cuál la supereminente? Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder de Dios operó en Jesús, resucitándole de los muertos, lo que estamos hablando aquí en Mateo, y le sentó a la diestra, a su diestra, a la derecha de Dios. Hay gente que también pone su problema ahí con el tema de sentado a la derecha de Dios. Pero es tan sencillo como el Señor está sentado junto a la suprema autoridad, al Padre Celestial, al lado de Él, a la derecha de Dios. La idea de eso es que Él está en un lugar muy prominente, muy importante, más excelso que cualquier otro lugar. ¿Sí? Ahora, Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Recuerden lo de Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí estamos leyendo eso. Bajo los pies de Jesús está todo lo que existe. Lo único o el único que no está allí bajo los pies del Señor es el Padre Celestial. Porque el Padre Celestial es quien ha dado toda autoridad al Hijo. ¿Sí? El Hijo mismo es sujeto al Padre. Pero el Padre dio al Hijo toda potestad. Y entonces todo el resto que ya es lo creado, como nosotros, estamos bajo la autoridad de Jesús. Sean espíritus o sean lo que sea, visible o invisible. También dice acá algo muy importante. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Sí nota eso? Sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí entramos a un lugar muy importante y aquí hablamos de nosotros, de la iglesia. La iglesia es los llamados fuera, nosotros, los llamados fuera del mundo a servirle al Señor en su cuerpo, en su congregación, en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, es decir, que Cristo es la suprema autoridad en la iglesia del Señor, en nosotros, en los redimidos, en aquellos que hemos sido llamados del mundo a servirle y aquellos que hemos oído y creído y bautizado, todo eso. Somos la iglesia del Señor y Cristo es nuestra cabeza. Pero aquí dice un detalle importantísimo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El mismo principio de autoridad. Si en la iglesia vamos a hacer una cosa u otra cosa, cualquier cosa, tenemos que contar con la autorización divina. Cristo es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando dice sobre todas las cosas es sobre todos los detalles o sobre todas las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Que si hace esto, que si hace aquello, que por qué hacía esto y que por qué hace lo otro. Por ejemplo, que cómo adora la iglesia. Jesús es el que legisló tocante a cómo adorar.
por ejemplo, qué se hace para adorar, cuáles son los actos de adoración. Bueno, entonces tenemos que la cena del Señor, o que la ofrenda, o que tenemos, por ejemplo, que el canto, cosas así, bajo la autoridad de Jesús. Y eso lo describe el nuevo pacto, con mandamientos que los apóstoles dieron bajo la autorización de Jesús. Jesús les dijo qué decir o qué hacer en esto o en aquello. En lo otro los inspiró. Él es cabeza sobre la iglesia, sobre todas las cosas. Y ustedes me dirán, pero bueno, vamos a estar hablando del bautismo, pero no está hablando usted tanto del bautismo, sino del tema de autoridad y todo eso. Lo que pasa es que para entender el tema del bautismo, como hay tantas ideas y tantas cosas, es muy bueno que sentemos la base de autoridad para que luego podamos entender bien el tema del bautismo, y al entenderlo nos vamos a quitar de nosotros una cantidad de ideas que el mundo tiene y que no necesitamos, porque lo que queremos es agradar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Padre Celestial de todo corazón. Así que Jesús en Mateo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay maravillosas enseñanzas, promesas de Dios y directrices, maneras de cómo vamos a hacer las cosas, mandato de cómo hacer las cosas. Lo primero entonces es su autoridad. Vamos a evangelizar. Por ejemplo, ¿usted por qué evangeliza? Si alguien te pregunta eso, ¿usted por qué dice eso? Miren lo que dice aquí. Tengo la autorización para decirte esto. ¿De quién? ¿Quién te autorizó? El Señor Jesucristo. El que resucitó de los muertos por ti, nos dio la autorización de predicarte esto, de enseñarte estas cosas. ¿Sí? Él la dio. Así que puedo hacerlo. Y lo tengo que hacer contigo y contigo y contigo y con el que sea. Puede que alguien pregunte: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿En dónde está nuestro radio de acción, nuestro radio de operación? ¿A dónde vamos a ir a trabajar? ¿A dónde vamos a ir a predicar? Aquí dice: id y haced discípulos a todas las naciones. En todas partes. Es decir, el campo es muy amplio. Usted en todas partes tiene la posibilidad de evangelizar, y en cualquier parte del mundo usted puede buscar estos discípulos para el Señor, en cualquier lugar. Y esto es algo bueno. Por donde usted vaya siempre tiene la oportunidad de hacer el trabajo evangelístico. No tiene que decir, no, pero ¿y a dónde? ¿A quién le hablamos? Gente es lo que hay para hablar del evangelio de Dios. Vayan. El mandamiento es ir, no es quedarse. El mandamiento es ir y hacer discípulos. Hay que salir a trabajar en este punto. Este punto es el punto más importante de la iglesia del Señor. Todo lo otro se da cuando este se da. Si no hay evangelismo, ¿a quién edificamos? ¿Con quién adoramos? Si no tenemos a los convertidos al Señor. Pero si evangelizamos, vamos a encontrar gente que va a convertirse al Señor, y con ellos vamos a iniciar el siguiente proceso, el proceso del versículo 20. Enséñenles que guarden todas las cosas. Lo que venimos haciendo los que ya somos cristianos, estudiando cada día las escrituras en un tema y en otro tema, y preguntando una cosa, resolviendo esto y aquello, y haciendo la vida cristiana práctica con el estudio de la Biblia. Eso ocurre porque ya usted es cristiano. Con el que no es cristiano, la evangelización es el trabajo. Evangelízalo. Conviértelo, o que Dios lo convierta a través de la predicación en un discípulo de Jesús. Punto importante aquí.
Cuando predicamos, estamos buscando discípulos para Él, no para nosotros. El punto no es que me sigan a mí o que te sigan a ti. Estamos haciendo discípulos para Él. ¿Sí? Y un discípulo es alguien que aprende de Él, que sigue, que lo sigue a Él, que lo imita a Él, que se somete a Él. Por eso son bautizados, como dice allí, por la autoridad de Él, no de nosotros. Y también es punto relevante en el tema. Vayan y hagan discípulos. Cuando estamos evangelizando, cuando estamos predicando la palabra, ese es el objetivo principal. Que mi mamá, que mi papá, mis hermanos, mis amigos, mis conocidos se conviertan en discípulos de Él. Que le cedan su vida a Él, que dejen que Él los gobierne como rey que es. Ya tenemos la autorización. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que pedirle a alguien o predicarle a alguien que se someta a Él es correcto, porque Él tiene la autoridad para mandar que eso pase y para gobernar la vida de uno, para salvación y vida eterna. Por supuesto lo hace el Señor. Entonces es punto importante. El evangelista tiene en mente que lo que está haciendo y lo que quiere lograr es que haya gente convertida en discípulos de Él, seguidores de Él. Ese es el proceso evangelístico. Eso es mi objetivo al evangelizar a alguien. Quiero que te conviertas en un seguidor del Señor. En ninguna manera de los hombres. De ahí los queremos sacar. Hombres, de seguir a los hombres, de imitar a los hombres, de obedecer a los hombres, los queremos sacar, que salgan del error y se vengan a servir y a seguir, a ser discípulos del verdadero Rey, del que sí da libertad y salvación y buena enseñanza para la vida eterna. Conviértete a Cristo. ¿Conviértete en qué? En un discípulo. ¿Qué es eso? Un seguidor de Jesús, un imitador de Jesús, una persona que aprende de Jesús, una persona que tiene en el corazón el anhelo de ser como Jesús, como el Maestro. Eso hacemos al evangelizar. Luego dice a todas las naciones, en todas partes, ya lo mencionaba, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este punto aquí es por la autoridad de. Se bautiza a las personas en el nombre de o por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son Dios. El Padre Celestial es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Son la fuente de autoridad y son las personas involucradas en la salvación de los hombres. Dios manda a Jesucristo a morir, el Padre Santo manda a Jesús a morir por los hombres, Cristo muere por los hombres y ahí está involucrado también el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, que es importante que Jesús fue bautizado, y vamos a hablar de eso un tanto. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué recibió? El Espíritu Santo. ¿Con qué poder actuó el Señor Jesús? El Espíritu Santo. Ahí. Entonces está el Señor, luego está el Hijo y luego el Espíritu del Señor. Ahí está la fuente de autoridad. Y Jesús, noten, el que tiene toda autoridad, Jesús lo dijo, vayan y bauticen a los hombres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es como decirte, yo que tengo toda la autoridad, te digo que hagas esto así y así. Es punto importante,
Porque nos vamos a encontrar en el mundo con cantidades de personas que niegan al Padre o que niegan al Espíritu Santo, que no creen que el bautismo pueda ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, tú dices que no puede ser así. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quién es Jesús? El que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dijo él? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿A quién le debo yo? Predico a alguien a quien vas a obedecer, a Jesús. ¿Qué dijo Jesús que hicieras? ¿Y en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que estamos estableciendo la autoridad del Señor para hacer esto, para bautizar a alguien. Estamos estableciendo ahí. Surgen preguntas, surgen cosas, pero vamos a ir resolviendo todo este tipo de cosas. Entonces, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya mencionaba por qué. La acción es bautizar. Tenemos la autorización del Señor Jesús para bautizar. Y entendemos a través de los ejemplos que hay en el mismo Testamento, incluso de Cristo Jesús fue bautizado, y del significado de la palabra entendemos a qué se está refiriendo el Señor, y por supuesto, pues eso es lo que vamos a tratar de entender. Así que, hermanos, en este primer punto hablamos de todo esto, de la autoridad y todo esto así. Vamos a continuar con el poder de Dios mañana. Vamos a orar. Padre, danos entendimiento y sabiduría, Señor, para estar adelante con este tema maravilloso, Padre Celestial, de aprender de cómo evangelizar. Y por supuesto, ahorita que estamos hablando ya del bautismo, dame mucha sabiduría, Señor, para explicar, y a mis hermanos para entender, y a todos nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.